Se cumplen 6 meses del ataque de Hamás y de la respuesta israelí en Gaza, que deja un saldo de más de 33.000 palestinos muertos. El gobierno liderado por Benjamín Netanyahu aseguró que no habrá cese del fuego, sino hay liberación de rehenes, y añadió que no cederán ante las exigencias extremistas. Este domingo estaba previsto que se retomaran las negociaciones en El Cairo. La defensa del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, recluido en una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, presentó una solicitud de habeas corpus para que se le conceda la libertad. Esto al tiempo que asambleístas pidieron una rendición de cuentas de varios ministros por la incursión en la embajada mexicana en Quito, por lo que México anunció que denunciará el lunes a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. Se cumplieron 30 años del genocidio en Ruanda. El presidente Paul Kagame lideró los homenajes a las víctimas de la matanza de 1994, en la que 800.000 integrantes de la etnia Tutsi perdieron la vida a manos de los extremistas Hutus, que tenían el respaldo del gobierno. Ampliamos con nuestra corresponsal. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en la Franja de Gaza cuando se cumplen 6 meses desde el ataque de Hamás en Israel, que dejó 1.170 muertos y desencadenó la ofensiva israelí en el enclave palestino, que ha dejado más de 33.000 muertos. Estaba previsto que este domingo se retomaran las conversaciones en El Cairo para un eventual cese del fuego, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que si no hay liberación de rehenes no habrá tregua, que tampoco cederán a las exigencias del grupo islamista, que calificó de extremistas. Dejó claro a la comunidad internacional, no habrá alto el fuego sin el regreso de los rehenes. Simplemente no sucederá. Y celebró el hecho de que el gobierno de Joe Biden haya dejado claro hace 2 días que esta sigue siendo también su posición. Quisiera aclarar una cosa más. Israel no es el que impide un acuerdo. Jamás impide un acuerdo. Sus demandas extremas tenían la intención de poner fin a la guerra y dejarlo intacto, para garantizar su supervivencia, su rehabilitación, su capacidad de poner en peligro a nuestros ciudadanos y nuestros soldados. Justamente cuando se cumple medio año de ofensiva, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, informó que el retiro de miles de soldados de Han Yunis responde a una preparación para futuras misiones, incluida la operación terrestre en Rafah, considerada una línea roja por Estados Unidos, el principal aliado de Israel, pues en la ciudad se refugian más de 1 millón de desplazados palestinos. Esta decisión se produce luego de 4 meses de asedio en la zona. Las fuerzas están saliendo y preparándose para sus próximas misiones. Vimos ejemplos de tales misiones en la operación Shifa y también tendrán su próxima misión en el área de Rafah. Este domingo miles de personas protestaron en Tel Aviv y Jerusalén marcando los 6 meses de la guerra, pero también en contra del gobierno israelí, pidiendo elecciones anticipadas. Los ciudadanos continúan exigiendo la liberación de los rehenes que mantiene Hamás. El domingo, las familias de los secuestrados realizaron un foro y visitaron el sitio donde el 7 de octubre se llevaba a cabo el Festival Nova, uno de los puntos atacados por el grupo islamista. Son cientos de familiares afligidos por las fotos de sus seres queridos, secuestrados por Hamás el 7 de octubre. El lugar de la fiesta rave de Nova, atacada por hombres armados dirigidos por Hamás, se ha convertido en un memorial masivo donde las familias velan por los 360 muertos y las decenas de secuestrados mientras bailaban en esta fiesta. Los padres de los secuestrados se sienten abandonados por el gobierno en su lucha por recuperar a sus hijos. No hemos recibido ninguna invitación o lo que sea de ningún funcionario del gobierno. Así que estamos muy decepcionados. Esperábamos y seguimos esperando que el gobierno se ocupe de nuestra situación. En Tel Aviv, una pantalla gigante marca 183 días desde el ataque de Hamás a Israel, mientras 129 de los 250 rehenes tomados en el sur de Israel siguen en Gaza. Los cuerpos de 12 rehenes han sido devueltos al Estado. Los manifestantes se unen al llamamiento de las familias para que se libere a los cautivos, con las manos pintadas de rojo para simbolizar la sangre. Están decididos a no dejar que el gobierno renuncie a traerlos de vuelta. The feeling is that we're forgotten behind.
La sensación es que están olvidados todos los rehenes aquí en Israel y también en todo el mundo. Y hago un llamamiento a todo el mundo. No los olviden. Hagan todo lo posible para traerlos de vuelta a casa. La guerra de Israel contra Hamás cumple medio año. El primer ministro Netanyahu está recibiendo una intensa presión de los israelíes para que ponga fin al conflicto. Decenas de miles de personas se manifestaron en la capital durante el fin de semana, gritando elecciones ya y exigiendo que Netanyahu dimita. Vamos ahora a Ecuador, donde continúa la tensión con México, que anunció que el lunes denunciará al gobierno de Quito ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy mismo el equipo de abogados del ex vicepresidente Jorge Glass presenta un recurso de habeas corpus buscando la liberación del exfuncionario que está recluido en una cárcel de máxima seguridad de Guayaquil. Por otro lado, la Asamblea Nacional convocó a varios ministros de Daniel Noboa para exigir respuestas sobre la irrupción en la embajada mexicana. Ampliamos los detalles con Gustavo Ortega, corresponsal de France 24. Luego de la aprehensión del ex vicepresidente Jorge Glass dentro de la Embajada de México en Ecuador y su traslado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, ubicada en la ciudad de Guayaquil, el equipo defensor de Glass presentará un recurso de protección para intentar sacarlo de prisión. Jorge Glass tenía sentencias por casos de corrupción y fue capturado por la Policía Nacional cuando irrumpió dentro de la Embajada de México en la capital ecuatoriana, argumentando un peligro inminente de fuga, lo que produjo la ruptura de relaciones entre México y Ecuador. Pero su equipo defensor asegura que Jorge Glass fue capturado dentro del suelo mexicano de forma ilegal por no contar con la autorización de ingreso de la sede diplomática. La Revolución Ciudadana, afín a Rafael Correa y principales críticos de la captura, han pedido la renuncia del presidente Daniel Noboa y el inicio de juicios políticos a los ministros de Relaciones Exteriores, de Gobierno y de Defensa. Además, se declararon en oposición a su gobierno desde la Asamblea Nacional, lo que podría cambiar la correlación de fuerzas desde el Parlamento, mientras integran también la vicepresidencia y algunas de las comisiones clave del Poder Legislativo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, ha calificado la violación de la embajada como un acto grave que atenta contra las relaciones diplomáticas. A la condena general en Ecuador por la invasión de la Embajada de México en la capital ecuatoriana, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha llamado a consultas a su embajador en Quito, sumado al rechazo de los Estados Unidos y la Unión Europea. Daniel Noboa se enfrenta a la condena general por la irrupción en la Embajada de México en Ecuador, en un momento cuando ha apostado todas las cartas en su lucha contra la impunidad, el crimen organizado y una consulta popular y referéndum que inicia su campaña electoral durante los próximos 18 días. Considera el inicio de su campaña electoral por la reelección para las elecciones presidenciales del año 2025. Lo decía Gustavo, Estados Unidos y la Unión Europea se unieron al rechazo a lo que ha sido calificado como una violación del derecho internacional. Juan Carlos Aguirre, corresponsal de France 24, nos dio más detalles desde Ciudad de México. La canciller mexicana Alicia Bárcena ha recibido a la delegación diplomática que tenía en Quito hasta hace unas horas, a eso de las 12:30 hora local en la Ciudad de México. Ella ha dicho que son 18 países los que estarían dándole el respaldo al gobierno mexicano y rechazando lo hecho por la administración de Daniel Noboa en Ecuador, al tildar incluso estos hechos como un asalto a la embajada con una arremetida violenta contra quienes se encontraban dentro de esta sede diplomática que, según la canciller, además, es algo inédito en la historia diplomática de México y, según ella, del mundo. También es de resaltar las palabras de quien encabezó esta delegación en Ecuador por parte de México, la embajadora Raquel Cerur, quien ha dicho que lo hecho por el presidente Noboa solo demuestra su nivel de improvisación, el gran desconocimiento de las leyes internacionales, el gran desconocimiento sobre lo que implica un asilo y que espera que esto se solucione de una manera pronta, porque el único que está siendo afectado en todo esto obviamente es la población del Ecuador. En otro orden de ideas, Alicia Bárcena, retomando lo que ha dicho la canciller, ha enfatizado que van a continuar con las denuncias a nivel internacional, entre ellas en la Corte Internacional de Justicia, donde esperan que México sea reparado ante los daños ocasionados por Ecuador. Sobre la condición del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass dentro de la embajada, pues ellos aseguran que por lo menos por los cargos de Odebrecht que pesaban sobre él en Brasil, pues él ya había sido eximido y no quiso, eso sí, dar detalles sobre cuál era la condición que tenía el ex vicepresidente dentro de México y si estaba o no ya condenado por la justicia ecuatoriana.
En Ruanda, el presidente Paul Kagame lideró los actos de conmemoración por los 30 años del genocidio de los Tutsi, en que 800.000 personas fueron asesinadas entre abril y julio de 1994 por extremistas hutus respaldados por el gobierno. El presidente ruandés insistió en que la comunidad internacional falló. Desde Kigali, nuestra corresponsal Mariam Kone nos amplía. Hoy es el primer día de la conmemoración de los 100 días del genocidio de los Tutsis. 100 días para rendir homenajes a las más de 1 millón de personas que murieron en el genocidio de los Tutsi en Ruanda. Para conmemorar la ocasión en Ruanda no se permitirá la música en lugares públicos ni en la radio durante 7 días. Los acontecimientos deportivos y las películas, por ejemplo, estarán prohibidos en la televisión, a menos que están relacionados con las conmemoraciones conocidas como Kwibuka, recuerda en Kinyarwanda. Aunque el día 7 sea el único día festivo, se anima a las empresas a dar tiempo a sus empleados para conmemorar a sus seres queridos y visitar los monumentos conmemorativos. El periodo de conmemoración es muy difícil para muchos ruandeses víctimas del trauma postraumático. Es la época del año en que se registran más hospitalizaciones por problemas de salud mental en Ruanda. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.